Muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy importante para realizar nuestro trabajo de investigación, que ustedes van a incrementar la información con los puntos que vamos a trabajar en esta clase. El tema que vamos a compartir en esta oportunidad tiene que ver mucho con la conducta del estudiante. Así que vamos a empezar. El tema titulado para la semana, que ustedes van a realizar el trabajo del área, que es investigar, se titula Agresividad infantil. Muy bien, como vemos, por ejemplo, y ya conocemos lo que estamos en aula, y los que no estamos en un hogar, y en un hogar sabemos que siempre hay conflictos entre niños, o si no, también hay mucha frustración, mucha ira, cólera, que desencadena pues ciertos factores conductuales que a veces a nosotros como adultos nos fastidia tanto que también caemos en la agresividad. No mejoramos, sino que reforzamos la agresividad. Muy bien, entonces, como es un tema que vamos a poder expandir nuestra investigación, ustedes van a tener la libertad de poder buscar información de diversas teorías, diversas investigaciones que han trabajado este tema, de por qué se da, ¿no? Sabiendo que la agresividad en las personas, la persona en su mayoría se enfada, se vuelve agresiva en algún momento de su vida, o sea, todos hemos pasado por un momento de agresividad. ¿No? Porque es parte emocional de nuestro comportamiento. Pero lo que nosotros tenemos que aprender como personas ya adultas, que supone que tenemos una madurez, ya conocemos cómo van a ser los patrones conductuales si llegamos a este tema de ser agresivos, ¿no? Entonces nos controlamos, nos autorregulamos y manejamos esas emociones de ira, de descontrol, de cólera, la manejamos, pero los niños no conocen, no saben. Entonces también es parte de su crecimiento y su madurez. Por lo tanto, incluidos los niños en la agresividad, tenemos nosotros que trabajarlos de una manera que los estudiantes puedan entender sin ser sancionados, sin ser de repente maltratados o llegar a la agresividad continua con ellos, ¿no? Tenemos que mejorar esa situación y buscar que el comportamiento se anule o se cambie ese comportamiento a uno que sea favorable. Muy bien, los niños, sin embargo, en estos momentos, por ejemplo, tienen edades donde ellos hacen pataletas, tiran patadas, pero va a tener que el padre de familia o el maestro conducir a la reflexión a ese estudiante para no caer en la agresividad. Si no, se podría volver una patología de agresividad para cuando ya el niño comience a desarrollarse en su adolescencia, se verían estos patrones mucho más graves, ¿no? Y podría condenarse solamente de tener una personalidad agresiva. Entonces, lo que queremos es que nosotros como maestros no solamente educamos en conocimiento, sino también educamos en la modificación de la conducta. También logramos que el estudiante modifique ciertos patrones conductuales que ya tiene de repente en su ambiente, su contexto realizado, podemos nosotros fortalecer aquellos valores donde ellos de repente no tienen mucha vigencia, no tienen tanto trato en ese tema, entonces trabajar de esa manera, pero como maestros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar cuál es el foco que enciende esa irritabilidad. Y una vez que hagamos eso, vamos a poder eh, trabajar de una manera correcta. Asimismo, la agresividad infantil, ya denominada de esta manera, es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a alguien, ya sea con un objeto o la misma persona, ¿no? Entonces puede ser animado o inanimado, o sea, también puede ser que lo provoque o bien puede ser que lo realice. Las características de la agresividad infantil, uno, que molestan deliberadamente a otras personas, o sea, gozan mucho fastidiando, el famoso bullying que le llamamos, el acoso, ¿no? Tener sumiso a alguien, discute o pelea con sus compañeros. También es mucho de pelear con los compañeros, ser un poquito bastante agresivo por cualquier situación muy mínima que sea, de repente que le quitó un lápiz, un lapicero, consigue simplemente en una conducta disruptiva, ¿no? Puede ser muy agresivo, muy grotesco, muy vulgar, etcétera. Desafía activamente o se rehúsa a cumplir las demandas, ¿no? O las normas. Cuando uno le dice tienes que comportar de esta manera, para él es un triunfo que te diga que no. Y se revela y es desafiante ante ello, ¿no? Se encoleriza e incurre en pataletas. Entonces, como tú le sigues insistiendo, entonces el niño, ¿qué hace? Se pone agresivo, hace pataletas, se encoleriza, se puede hasta golpear la cabeza, jalar los pelos y muchas cosas más donde tú ves que no está controlado ese niño en un tema conductual. Entonces hay que buscar la manera cómo llegar a la reflexión de ese niño. Muy bien, ahora hay tipos de agresividad que se dan en la infancia, que es, por ejemplo, la agresividad física, la agresividad verbal, la agresividad social y la agresividad psicológica, ¿no?
Todas ellas, por ejemplo, la física en sí es evidencias con empujones, patadas, en lo verbal, insultos, menosprecios, resaltar de repente algunos defectos físicos, etcétera. En lo social pretenden aislar a un compañero, ¿no? No se juntan con él, lo menosprecian y logran aislarlo, ese compañero. Psicológicamente, acciones orientadas a consumir, ¿no? La autoestima de la otra persona. Es como cada vez hablarle de lo que está gorda, está fea, o está feo, está gordo. Unos tipos de características que sabemos que a cualquier persona le puede lastimar. Entonces, cuando ya encontramos que la otra persona es fácil de sentirse lastimada, se sigue pues esta persona que es el victimario y la víctima, comienzan ellos a darse ese círculo, ¿no? Vicioso de continuar. Uno se siente ofendido y el otro lo ofende. Muy bien, ¿cómo podemos evitar ello? Podemos evitar sustituyendo la competencia por la cooperación, o sea, hacer lo que ellos cooperen, no que compite quién es el primero que termina, sino que todos cooperen. Voy a calificar la cooperación, el diálogo, la potencia y permite una verdadera integración, o sea, hay que tratar que interrelacionen entre ellos y conversar con ambos, ¿no? Con él, que está haciendo de repente el tema del acoso, y el que es el acosado, ¿no? Trabajar con ellos, con los dos, de una comunicación bastante reflexiva, respeto mutuo y a los demás, crear un ambiente favorable para satisfacer las necesidades del niño y de la niña en su relación con los demás. Crear normas, que es importante, por eso punto clave para poder estar en un aula de clase debe haber normas de convivencia o acuerdos de convivencia, ¿no? Donde todos participen y afecten también a todos. Por ejemplo, si todos se van a beneficiar con los puntos a favor por llegar temprano, por de repente tener una responsabilidad X, también debería sí sancionarse aquel que no lo haga. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, donde tú vas a hacer tu trabajo de investigación, vas a erradicar en sí, vas a buscar información, la que tú desees, con tal de poder buscar cuáles son los patrones, las condiciones que nos den las pautas adecuadas para poder contribuir a desaparecer o erradicar la agresividad infantil en las escuelas. Por ejemplo, tenemos un gran referente que todos en la actualidad trabaja mucho con Ale Bandura. Ale Bandura, por ejemplo, nació el 4 de diciembre de 1925 en una pequeña localidad de Mundare, en Alerta de Norte, Canadá. ¿Ya? Y él estudió, por ejemplo, licenciatura y después estudió psicología. Asimismo, el objetivo de Bandura es ampliar la perspectiva de cómo influye el ambiente y la cognición en el desarrollo. O sea, él habla de qué trascendentales el ambiente donde el niño vive, donde habita, es tan importante para colocar así su comportamiento y su conducta. O sea, si vive en un ambiente cálido, con mucho amor, mucho cariño, el niño también será cariñoso, será muy cálido. Pero si al contrario vive en un ambiente que hay mucha agresividad, mucho maltrato, mucha violencia, el niño también va a ser un violento, va a ser un agresivo y va a ser un maltratador, ¿no? Y él lo ha demostrado en su teoría, hizo un experimento con el muñeco bobo que puso varios grupos de personas, donde había personas que él al niño le enseñó mediante una televisión ver un programa donde a un muñeco o una niña le pegaban con muchos objetos, le pegaban y le daban muchos golpes, y después de ahí le colocaron a las personas ya no con el televisor, sino sin el televisor, y con el muñeco bobo cada uno, y cada uno repetía y era cada vez más agresivo con el muñeco. Entonces, ahí se dio cuenta de que la agresividad se aprende por observación, por imitación, a lo que le llama el aprendizaje vicario también, ¿no? Que de repente, para Bandura, y es una de las teorías vigentes y bastante trabajadas hoy en día, que es que lo que yo observo, repito, ¿no? Si me parece que lo que está haciendo el compañero también lo puedo hacer yo, ¿por qué no lo hago? ¿No? Entonces, en esa constante imitación, a veces se copian factores negativos, que también dice algo favorable, que si yo veo un prototipo, un ejemplo de hacer algo bueno en estudiante, puedo imitarlo y me puedo también cambiar de esa manera. Entonces, tiene cosas a favores que se han sido comprobadas ya en lo que es la teoría, y con ciertos estudiantes, y las estadísticas han determinado de que es bastante concluyente la teoría de Albert Bandura, denominada la teoría del aprendizaje social, ¿no? Y hay factores, dice Albert Bandura, que intervienen en este tipo de agresividad, factores personales como las creencias, la expectativa, actitudes y conocimiento. Las creencias de que yo soy más fuerte, yo puedo más, soy más inteligente, por lo tanto puedo minimizar al resto. Es una manera como ellos entienden las cosas. No es como decir, por ejemplo, mira,
hay guerra, y si hay guerra, por ejemplo, hay que matar a esa gente para, si matamos a esa gente, nosotros somos libres. Entonces, imagínense, ¿no? Es un dilema. Vas a matar a gente y la gente también es un ser humano. Pero lo que tú quieres lograr simplemente en tu mente es, por ejemplo, tu creencia de que si matas a alguien eres libre, ¿no? Entonces, así más o menos, él ve la agresividad de esa manera, ¿no? Justifica sus medios la agresividad. La conducta son acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales. Entonces, también tiene que ver el factor conductual, ¿no? Cada uno reacciona de una manera diferente frente a un hecho. Unos, como le digo, frente de repente al acoso, unos se pueden enfrentar, otros se pueden quedar callados y otro puede ser que lo haga reflexionar y le diga, mira, ¿sabes qué? Eh, yo no quiero ni siquiera tu amistad, no quiero nada, si tú no te caigo, listo, pero no me moleste, ¿no? Lo puedo hacer también al frente de una manera asertiva o comunicar a los superiores como los maestros, directores, etc. Muy bien. Y los factores internos ya vienen a ser los pensamientos, la ansiedad, la motivación, la personalidad que influye de forma mutua. Por ejemplo, no tener conciencia de los hechos, que hace a ti, por ejemplo, ser una persona agresiva, ¿no? Una persona con ansiedad, por esa ansiedad de repente de conseguir algo, pues a veces hasta roban, a veces, por ejemplo, pueden hasta herir, matar con tal de simplemente de salir de su proceso. Por eso en estado de ansiedad, mayormente como ustedes verán, las leyes favorecen esta ansiedad, que no lo mandan a una cárcel si matan en estado de ansiedad, lo mandan a un sanatorio, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, un manicomio, pero no lo mandan a una cárcel, porque está con efectos de ansiedad. Entonces, los hechos que puedan pasar que en efectos de ansiedad se ven como efectos de una persona que está con trastorno mental. El desarrollo depende de un buen aprendizaje que se da por medio del modelado y limitación. Ahí es donde, por ejemplo, Bandura determina, ¿no? Que si yo, por ejemplo, aprendo cosas positivas, lo aprendo observando y también puedo aprender cosas negativas observando. Entonces, va a determinar qué es lo que uno tiene que equilibrar, darse cuenta como maestro, qué es lo que está pasando con el estudiante, ¿no? ¿Por qué modificó una conducta o por qué tendría que modificar la conducta? Y se basa pues Alba Bandura en la imitación, o para él es que todo niño que lo que realiza es por la imitación. Entonces Alba Bandura dice que la mayoría de las muestras de nuestras conductas a través de la imitación la podemos observar diariamente, ¿no? Bandura dice, significa observar ciertas conductas en el otro y repetirlas. Esta repetición no significa hacerla en el mismo momento, sino que guarda una imagen mentalmente y reproducirlo en un tiempo después. Muy bien, entonces lo que van a hacer ustedes, estimados estudiantes, es que en esta semana el trabajo del área van a investigar sobre el tema de la agresividad infantil. Para ello ustedes verán, observarán como mínimo una teoría o dos teorías donde digan, por ejemplo, qué es, ¿no? Explique el concepto, explique de repente algunas investigaciones que se han hecho previas, eh, cómo tratarlo, cuál es el tratamiento, de repente también qué causa este tema de agresividad infantil, y así vamos a basar nuestro trabajo en 4 partes importantes. Así que por favor, voy a mandar también un video de asesoría, cómo hacer este trabajo de investigación, y espero las consultas y las interrogantes que ustedes puedan dejarme en el WhatsApp para poder ir afianzando este tema que es muy importante. ¿Ok? Entonces, con este tema nos vamos a encontrar en la próxima clase, que es el día miércoles 14 de octubre. Mucho gusto.